Buena cabros, ¿cómo están? Acá su amigo Founder23 acá. Vamos a reaccionar a un video de este canal que se llama Partido Memorable, acá en YouTube, sobre la historia de las 16 estrellas. A 1:00 a.m, el conductor del bus en que viajaban, perteneciente a la empresa Taxibuses Isabel Riquelme, perdió el control y desbarrancó 150 metros cerro abajo en las cercanías de Tomé. O'Higgins encaraba el año 2013, llegando de un muy irregular 2012, quedándose a las puertas de obtener su primer título de Primera División. Un sueño que sería arrebatado por la histórica Universidad de Chile de Jorge Sampaoli, en un polémico partido. Y en el clausura de ese mismo año, aparte de una temprana eliminación de la Sudamericana ante Cerro Porteño, en el torneo estuvo muy lejos de ir con todo por el título. Su plantel sería muy despotenciado, terminando en el 14º puesto, a solo 8 puntos del último lugar. Todo esto de la mano del director técnico argentino Eduardo Berizzo, quien venía de ser el ayudante técnico de Marcelo Bielsa en la selección chilena. Y tenía en el cuadro rancagüino su segunda experiencia como director técnico. O'Higgins comenzaba el torneo Transición 2013, con ilusiones renovadas, teniendo una buena base y un buen técnico. Este sería el primer torneo que se jugaría sin playoff. Te extraño, y Toto. se llamaba Transición porque es un torneo transición al calendario europeo. O sea que la apertura sería clausura y viceversa. El capo de provincia empezaría de buena manera, en la tercera fecha consiguiendo su segunda victoria consecutiva ante Huachipato en Talcahuano. Este partido significó mucho para el cuadro de Rancagua, ya que Huachipato era el actual campeón chileno. Así que un grupo de la hinchada, la Trinchera Celeste, decidió celebrar la victoria viajando a la playa de Dichato. O'Higgins parecía vivir un buen momento, pero fue después de este partido donde sucedió una tragedia. Cabro, bueno, para los que no sepan, Pablo Carroza, que es un periodista argentino, muy buen video. Me encantan los videos de Pablo Carroza. Si bien no es el mejor periodista, muy buen contenido. En la madrugada del 9 de febrero del 2013, exactamente a las 1 de la mañana, cuando en las redes sociales se estaba corriendo el rumor de que ocurrió un accidente en la cuesta Caracoles de Tomé, una carretera de curvas muy cerradas y peligrosa que unen la ciudad de Tomé y Lirquén, donde en unas horas se confirmó la noticia, tratándose de los hinchas del equipo O'Higgins. Este vehículo cayó a un precipicio de aproximadamente 150 metros. Igual imagínate, tú te estás devolviendo a tu casa después de ir a Talcahuano, que de Rancagua a Talcahuano deben ser unas 6-7 horas. Estás ahí en el bus, devolviéndote a tu casita, con sueño, y veis las noticias, veis tu celular o como sé que se hayan enterado, o en la radio incluso, y te enteráis de esto. Imagínense esa situación. Porque lo que se sabe es que hubieron dos grupos de hinchas, unos que no querían ir a la playa a festejar y otros que lamentablemente fallecieron acá en Costa Caracoles. Pero, o sea, imagínate haber sido de los que no querían ir a celebrar y después enterarte que pasó esto. La CIA de Carabineros de Chile dieron detalles del accidente, dando como razones el desconocimiento de la ruta y exceso de velocidad, lo que culminaría en este trágico accidente. En el autobús viajaban 37 hinchas, muchos de ellos siendo menores de edad. Incluso había un bebé de tan solo 1 año de vida, que fueron trasladados inmediatamente a los hospitales más cercanos. De estos 37 hinchas, 21 fueron heridos de gravedad y 16 lamentablemente perdieron la vida. Al día siguiente, obviamente, las familias de las personas afectadas fueron al hospital para conocer el estado de sus conocidos. Al lugar también viajaron el gerente general del club, Pablo Hoffman, y en representación de todo el plantel, el director técnico Eduardo Berizzo, junto a un par de jugadores
los que viajaron a darle sus condolencias a las familias afectadas por el accidente. Esta tragedia sería considerada como la mayor tragedia en la historia del fútbol chileno. Por esta y mil razones, se realizarían 3 días Green Cross, una también muy terrible, no sé si habrá algún video en YouTube para que lo vamos a reaccionar en algún momento, pero es una historia muy impactante. de luto regional en Rancagua. Y también serían homenajes en todas las canchas del país e incluso del mundo. En la ciudad, precisamente en el Monasterio Celeste, se construiría el memorial 16 estrellas nos iluminan. Desde ese accidente, en todas las camisetas de O'Higgins, se lleva un símbolo de luto abajo del escudo. Aparte, en el estadio El Teniente de Rancagua, hay 16 butacas que están ocupadas siempre. Y toda la galería cambió de nombre a 16. El día lunes, 11 de febrero, se realizó un funeral masivo en el estadio El Teniente de Rancagua, donde asistieron más de 10.000 personas, con la idea de despedir a estos 16 hinchas. Ante ese contexto, casi todas las hinchadas del país se unieron para mostrarle sus respetos a los hinchas de Menos una, ¿quién O'Higgins. será? Digo casi porque hubo una que no lo hizo. Este martes, el Tribunal de Disciplina de la ANFP analizó la actitud de los hinchas de Curicó Unido tras desplegar pancartas. Razones por las que odio a Curicó Unido. Si a mí me preguntan equipos que odio, así como si fuera mi clásico rival, porque O'Higgins, la verdad, siendo realista, no tenemos clásico. Si tú me preguntas y alguien que odio como si fuese clásico, es Curicó. Primero, por el comportamiento que siempre han tenido sus hinchas, o la mayoría de su barra. Siempre han sido violentos e incivilizados. Y también esto. Es la mayor tragedia en la historia de nuestro club, algo que marcó todo el fútbol chileno, que nos respetaron. Y estos, perdón mi lenguaje, pero estos hueones llegan y hacen esto. Me parece una falta de respeto mayor. Para burlarse de 16 hinchas de O'Higgins fallecidos a comienzos de año. En paralelo al informe de Roberto Tobar, juez del duelo del sábado recién pasado, jugado en el Estadio La Granja de Curicó, el directorio de la ANFP no descarta la opción de presentar una denuncia al organismo que preside el abogado Ángel Boto. Yo sé que es difícil después de todo lo que acabo de contar, pero O'Higgins también lo tuvo que hacer por más difícil que fuera. Hay que volver a la cancha. Después de esa primera mitad del año, los 16 lograron una increíble conexión entre la hinchada y su equipo, siendo impulsados todos juntos en ir por un sueño. Su primer título de primera división, el Transición 2013. Eso sí, tendrá que hacerlo sin jugar en su casa, ya que el estadio El Teniente de Rancagua estaba siendo remodelado, algo que se tenía planeado desde el 2010, pero el terremoto lo aplazó hasta el presente año 2013. Entonces O'Higgins tenía que hacer de local en el Estadio Monumental y en el Estadio Municipal de La Pintana. A pesar de eso, O'Higgins logró terminarlo de buena manera, alcanzando el 4.º puesto de la tabla, un torneo que de manera épica lo ganaría la Unión Española. O'Higgins estaba decidido a ir por todo en el Apertura 2013, con Eduardo Berizzo continuando como director técnico, y un gran equipo con jugadores como Paso, conchetu. No, mira. Garcés, arquerazo, jugó los 3 grandes. Barroso, el jugador más clasiquero que vi en mi vida. Ugles, tremendo central. Opaso, infravalorado total. Ale López, un muy buen jugador, pero infravalorado. Leal, referente de la Unión Española, que jugó mucho tiempo, que jugó muy bien en O'Higgins y muchos años. César Fuentes, muy buen jugador, mediocampista, casi considerando el equipo importante del fútbol chileno. El Tuco Hernández, que ni siquiera me voy a explicar. Barriga, un tremendo jugador. Luis Pedro Figueroa. Y mi ídolo Pablo Calandria. Pablo Calandria, Braulio Leal, Pablo El Tuco Hernández, Julio Barroso, Paulo Garcés, entre otros grandes futbolistas. El inicio del torneo sería grandioso para el capo de provincia. Golazo. En las primeras 5 fechas ganaría 3 y empataría 2. Perdería el invicto ante Palestino, pero el cuadro de Rancagua no tenía intenciones de detenerse, cosechando victorias a donde sea que fuera, con el apoyo incondicional de su hinchada cuando jugaban fuera de casa, impulsados por 16 más que los acompañaban en alma y espíritu. Tanto así que logró ser el mejor equipo visitante de todo el torneo. También lográndolo de la mano del argentino Pablo Calandria, que sería el segundo máximo goleador del torneo.
El torneo lo pelearía palmo a palmo contra la Universidad Católica de Martín Lazarte, Oh, me quien dio venía frío, de ser weón. subcampeón el año pasado por Gloria. diferencia de gol. Fue por ese torneo que las reglas del campeonato cambiaron. Ahora, si había empate en puntos, se irían a un partido definitorio. Fue en la fecha 8 cuando ambos equipos se enfrentaron, y O'Higgins lograría una importantísima victoria en San Carlos, con un doblete de Luis Pedro Figueroa, pero aún no le alcanzaba para ser el líder del torneo. Y en la siguiente fecha, la fecha 9, después de un empate en Iquique, donde O'Higgins aprovechó y le quitó el primer lugar ganándole a Huachipato. Pero en la siguiente fecha empataría a 1 contra la U, y Católica tampoco perdonó, goleando 5-1 a Rangers, volviendo al primer lugar. Esta vez ambos empatados en puntos. Todo Chile estaba pendiente de estos dos grandes equipos. Las fechas pasaron y O'Higgins en la fecha 12 no podría sumar puntos ante Colo-Colo. Un partido donde el primer tiempo fue una pesadilla para el capo de provincia, yéndose 3-0 al entretiempo. En el segundo tiempo se pusieron las pilas, hicieron 2 goles, pero no les alcanzó para el empate. Por su parte, Católica le ganó el clásico universitario a la U, quedándose como líder exclusivo del torneo, a 5 fechas del final. Católica no le daba ningún respiro a O'Higgins, hasta que a 2 fechas del final, Golazo. los cruzados cayeron ante Deportes Antofagasta. Sabiendo eso, en un sufrido partido ante Unión La Calera, donde incluso comenzaron perdiendo, cuando no parecía por dónde darlo vuelta, Pablo Calandria, con un cabezazo, empataría el partido a 20 del final. Y cuando no quedaba nada, el Tuco Hernández, a través de otra pelota parada, decía que O'Higgins logró darlo vuelta, a 5 minutos de que terminara el partido, logrando una increíble remontada y empatándole en puntos a la Católica. En la siguiente fecha ambos siguieron ganando por sus partes, hasta que llegó el último partido, donde jugarían en simultáneo. A la Católica le tocaba visitar a Unión La Calera y a O'Higgins le tocaba visitar a Rangers en Talca, ambos empatados en puntos. La primera parte del partido para ambos sería muy complicado. La Católica no podía convertir un gol y O'Higgins empezaba perdiendo, pero antes de que termine el primer tiempo lo dio vuelta 2-1. Fue en la segunda parte donde todo se descontrolaría, ya que Rangers en 15 minutos lo daría vuelta otra vez, poniendo el partido 3-2. Al mismo tiempo, la Católica convertía el primero de los cruzados, dejándole toda la presión a O'Higgins, que tenía que darlo vuelta de nuevo. Al minuto 78, Osman Huerta empataba el partido. Un gol que sería muy polémico, puesto que el delantero de O'Higgins desviaría el balón con la mano. Al minuto 90, Católica ponía el definitivo 2-0 en Quillota. Y cuando se estaba dando todo para que Católica sea campeón, en los descuentos, Nicolás Perich provocaría la caída de Pablo Calandria en el área. Con esto, el árbitro cobraría la pena máxima a favor de O'Higgins, expulsando a Perich por doble amarilla. Y debido a que el cuadro de Talca no le quedaban más cambios, el jugador Sebastián Domínguez se tuvo que parar abajo de los 3 palos. Desde los 12 pasos, Pablo Calandria tomaba el balón, asumiendo la responsabilidad de cargar con el sueño de toda una ciudad. 45 minutos 90. ¡Qué final de infarto, señor! ¡Qué final de infarto, por Dios! ¡Está Calandria! ¡Qué responsabilidad para Calandria! Weón. Alentar el equipo desde distancia, ahí arrancagua con tu gente. Pero ahora mi pregunta es, ¿y si Calandria erraba el penal? ¿Y si Domínguez se estiraba un poquito más? Personalidad. Grítalo si eres celeste, grítalo si eres celeste, grítalo si eres celeste, es locura, alegría volcánica por parte de Marcelo Hidalgo, el campo de provincia, el duro de la lágrimas, emoción, señoras y señores, y
lo que era una celeste ilusión ahora puede ser una tremenda realidad. Después de esta infartante definición, solo quedaba un último obstáculo. O'Higgins y Católica empatarían en puntos, dejando todo para que se juegue una verdadera final, el día 10 de diciembre del 2013. El Estadio Nacional, con más de 40.000 personas, presenciaba la definición de la Apertura 2013. Católica buscaba bajar su estrella número 11 y O'Higgins buscaba hacer historia y a la vez darle un regalo a sus hinchas en un año muy difícil. El partido empezó y tenía ocasiones claras para ambos lados, aunque un poco más para la Católica. Las buenas actuaciones de los arqueros mantenían el 0 en ambos arcos. Fue en el minuto 36 donde se desataría la locura para los rancagüinos. Acariciando más. Diría que se gritó más de galante igual que este gol. O sea, lo que yo me imagino. Sí, gol de O'Higgins, 34 minutos del primer tiempo, en un partido de emoción, en un partido cargado de tensión, en un partido adrenalínico, en una pelota detenida, se quedaron todos atornillados y el tucumano le metió el puntín abajo. O'Higgins arrancaba el segundo tiempo con el objetivo muy claro: aguantar el resultado. Católica llegaba por todos lados, pero una buena defensa y sobre todo una actuación extraordinaria de Pablo Garcés estaban manteniendo el 1-0. Los minutos continuaban y los cruzados no se cansaban de desperdiciar ocasiones, hasta que un último hoyazo al área, que terminaría en las manos del Halcón, dirían que O'Higgins hacía historia. Vengan acá los gritos de Berizzo para que salgan del área los jugadores de O'Higgins. Señoras y señores, lo va a pitar Osorio. Va a ser campeón del fútbol chileno. O'Higgins, nada más. Amigos del CDF, hoy en la cantera de Ñuñoa, O'Higgins le grita a todo el mundo que por primera vez es campeón. Hoy 10 de diciembre se adelanta Navidad para el pueblo rancagüino. Hoy, y desafiando casi toda lógica futbolera, O'Higgins es campeón del fútbol chileno. Y el partido no termina bien. Este fue el momento donde el 10 de diciembre del 2000